celebramos, pues claro, queremos hablar de esta historia que hemos visto tantas veces, desde niños, algunos de nosotros en la escuela dominical o en el tiempo que hemos oído. We've heard this story many times throughout our lives of Palm Sunday. Podemos imaginar, ¿te acuerdas alguna vez lo que ha sido pues un desfile muy impactante en tu vida? Maybe you can think of some parade in your life that was, maybe it was your first parade and you were just like awestruck. Tal vez quizás fue de los Reyes o no sé, algún desfile de que bueno, que te fue impactante. Quizás te acuerdas de algún desfile que bueno, te quedabas boca abierta, ¿no? Nos podemos imaginar, como dije antes, nos podemos imaginar quizás cómo fue aquella mañana, aquel día, hace 2000 años en Jerusalén. Que un desfile que salió totalmente diferente de lo que pensamos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años de cuando el presidente Jimmy Carter pues, fue elegido presidente, que normalmente pues, hay todo una especie de desfile después y que en coches limusinas o algo, el presidente blindado y todo eso va, pues no sé, creo que salen del Capitolio hasta la Casa Blanca o Reyes, yo no me acuerdo. Pero interesante que sabéis, no sé si lo veis o no, pero Carter era un hombre muy humilde, muy creyente y muy seguidor de Jesucristo. Lo hablaba de su fe públicamente. Y quizás a la sorpresa de muchas personas, él y su esposa hicieron esa caminata caminando en las calles de Washington, D.C. En una manera que creo que ningún otro presidente lo haya hecho en su vida. That Jimmy Carter and Rosalynn in their inaugural, that they walked the, whatever it was, from the White House to the Capitol or whatever. Normally it was in limousines with armored cars, but they walked the whole process. I don't know if anybody else has ever done that. Pero nos recuerda que muchas veces los desfiles no salen como pensamos. Y en ese desfile, pues pensaríamos que Jesús, pues que no entraría a Jerusalén tal y cual encima de un borriquito, un asno, ¿no? De que entraría como los grandes militantes entraban pues como un gran caballo blanco, ¿no? Majestuoso, un elefante y todo estrépito de trompetas y todo eso. Pero no fue así. Vamos siguiendo con la siguiente pregunta. Que bueno, sabemos, vamos a hacer un pequeño análisis de algunas cosas, que sabéis que los cuatro, esta historia no nos sorprende, que esta historia está mencionada en los cuatro. The story of the triumphal entry of Palm Sunday is mentioned in all four Gospels. Y lo que realmente es muy interesante, por ejemplo, si cuatro de nosotros saliéramos a la calle y viéramos un desfile o algo, y luego cada uno volviéramos, pues, y para escribir un informe, pues a lo mejor tu informe sería un pelín diferente que el mío, y al revés y tal, y a lo mejor si cuatro personas habría 5 opiniones, ¿no? Habría, pero habría no discrepancias, no conflictos, sino lo que uno hizo énfasis, el otro no y tal. Pues así tal y cual es con los evangelios. If there were 4 of us to write a report on a parade or something, there would probably be 4 different reports. Some things we would emphasize a little bit different. That's what we see here in the Gospels. Así que muy interesante. Vamos siguiente para hacer un pequeño análisis, porque hay algunas cosas que sí podemos ver de esto. Y luego os prometo, os mando eso luego después. Pero hay unos matices de diferencias. Aquí, por ejemplo, Mateo cita pues esa gran profecía de Jesús, ¿no? De hecho, en Zacarías 9:9, que dice que de ti a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Juan también cita esta referencia. No nos sorprende que Mateo lo hace, porque Mateo, uno de los propósitos fue describir la historia de Jesús para comprobar al pueblo judío que Jesús era el Mesías.
Entonces no nos sorprende que Mateo lo incluye. Mateo citó el Antiguo Testamento más que cualquiera de los otros tres escritores de los Evangelios. Pero Juan también lo hace. That doesn't surprise us that Matthew included this from Zechariah 9 because he wanted to prove to the Jewish people that Jesus was the Messiah. John also mentions this. Interesante, y ayer con Rosemary nos comentó de que hay más de 300 profecías cumplidas, hechas en el Antiguo Testamento, cumplidas por Jesús. There are over 300 prophecies in the Old Testament about Jesus that he fulfilled in the New Testament. 300. No estamos hablando de unos cuantos pocos. Y que 27 se cumplieron en un día. That 27 were fulfilled in one day. In the day of Jesus' death. Se cumplieron 27 profecías en un solo día. Si no hay evidencia, las personas, bueno, yo no sé si hay evidencia que Jesús se dice, evidencia, sobra. People say, well, there's no evidence about Jesus being the Messiah. Just take a look at the Old Testament. Over 300 prophecies. Por ejemplo, interesante, un tal Peter Stoner, un profesor de ciencias, trabajó con 600 alumnos para llegar a su mejor estimación de la probabilidad matemática de que solo 8 profecías del Antiguo Testamento se cumplan en cualquier persona que viva hasta el presente. Estamos hablando de 8 profecías, no 300. Y Stoner luego calculó que la probabilidad de que alguien, una sola persona, cumpliera con los 7 profecías sería entre 100 billones. Wow. Esta figura es una figura con 17 ceros atrás. Fijémonos. ¿Quiere una imagen más humana, menos matemática de estas probabilidades? Yo sí, porque la matemática no es el mío. Imagínese el mundo entero cubierto con baldosas blancas de 1,5 pulgadas cuadrada, unos centímetros pequeños. Cada trozo de tierra seca del planeta con una estrella dorada pintada en la parte inferior de solo una de las baldosas. Luego imagina a una persona a la que le permite vagar durante toda su vida por los 7 continentes. Se le permitiría agacharse solo una vez y recoger una sola pieza de teja. ¿Cuáles son las probabilidades de que sea el mosaico con la estrella dorada en el reverso, en el dorso? Una posibilidad entre 100 billones. Lo mismo que solo 8 de las profecías del Antiguo Testamento que se hacen realidad en cualquier persona a lo largo de la historia. Esa historia viene del autor Lee Strobel, El caso de Cristo, Lee Strobel, The Case of Christ. This is the story that I just about Dr. Stoner, of the probabilities of just one person being able to fulfill even 8 of the prophecies. It was like a figure with 17 zeros, 100 billion, 17 zeros behind it. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, realmente es impactante. No estamos hablando de 8 profecías. 8 sería suficiente, creo, para convencer a cualquier incrédulo. Estamos hablando de 300. Y hasta hay algunos que han colocado una cifra conservadora sería pues como 300, ¿no? Bueno, siguiente, solamente para... Mateo, interesante. Algunos dicen que Mateo ve doble, que tiene doble vista. Que los demás mencionan pues un solo borriquillo o un burro, mientras Mateo ve 2. Bueno, siguiente, vamos a hablar de eso un poco. Menciona Mateo que toda Jerusalén se conmovió de que era Jesús. Siguiente, Marcos menciona que nadie había montado sobre ese borriquillo. Lucas también lo dice. Menciona el encuentro de los discípulos y personas, el dueño, que siempre es interesante, ¿no? De que Jesús les contó a ellos, ved, le dio instrucciones que ved, y si alguien pregunta, decirles que el maestro lo necesita. Luego, bueno, hay evidencia que luego después Jesús no estaba proponiendo la idea de robar,
que hay de veces pues que devolvieron el burro y su... así, ¿no? Pero bueno, pero nos es interesante de que, oye, ¿qué hacéis, no? Fueron los discípulos para desatar el borriquillo y le oye, ¿qué hacéis, no? Que como si yo tengo mi bici aparcado ahí con cadena y alguien no está, yo naturalmente me digo, oye, ¿qué haces, chico? ¿Qué haces? Es mi bici, ¿qué haces? Y me dice a mí, pues el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. No, pero obviamente, no, bueno, vale. This is just kind of interesting that Jesus gave the order to go out and to untie the donkey, to bring him to me. And if anybody asked you, which they did, they said, tell them that the Lord needs it. And it would have been me, I would have said, wait a minute, well, okay, the Lord needs it. Well, okay, all right. Bueno, instrucciones de Marcos para devolver el borriquillo menciona que Jesús luego fue al templo, salió y volvió a Betania. Bien, ahora Lucas, así, menciona que nadie también había montado sobre el borriquillo. Esto nos demuestra la dominancia de Jesús, porque podemos imaginar pues, como un caballo que nunca había sido montado. ¿Quién quiere montar sobre un caballo que nunca había sido? Pues yo no, bueno, yo cualquier caballo, pero sobre todo uno que, bueno, igual con un burro que nunca había sido, burros muy cabezones y tal y así. De hecho, ahora vamos a ver la cosa de que había uno o había dos. Yo creo que es muy probable que realmente hubiera dos. Ahora, hay diferentes teorías porque Mateo dijo que era el burro y luego no el potro, pero el borriquillo, o sea, el pollino, ¿no? Y hay diferentes teorías, que una teoría es que Jesús realmente subía sobre el pollino y pero le llevaron la madre al lado porque el pollino que nunca había, para calmarle, para asegurar, porque un borriquillo que nunca había sido montado, pues iría pues al quinto pino, así, entonces, pero estaba. Otros dicen que no fue el burro, que fue la madre que subió y el borriquillo estaba al lado, pues como estuvo ahí, ¿no? Tampoco realmente mucha diferencia y así. Que si uno a lo mejor, lo demás es como digo nuevo, si 4 salimos a la calle, alguno va a decir esto o aquello, que había 3 hombres y Pepe y Pablo y tal. No, había Pepe, Pablo y Paco, ¿no? No sé, así. Bueno, adelante. Ya está, bueno. No hay interesante. En Lucas no hay mención de ramas, solamente que tendían sus mantos. Lucas makes no reference about any trees or any palm branches or anything. He just talks about that their coats, that they put them in there. De hecho, solamente hay una referencia de palmeras en Juan. Solamente. De eso vamos a hablar luego un rato. Bueno, no hay mención. Mencionan la confrontación de Jesús a los fariseos, que al final los fariseos no les gustaba nada. The Pharisees were indignant. They didn't like what they saw because the whole town had come out to see Jesus. Todo el pueblo había salido para ver a Jesús. Y claro, ellos, el problema de su orgullo, de sus celos, que vieron que Jesús hablaba con autoridad, ellos no. Veía que la gente se traía a Jesús y ellos no. Y entonces, claro, no nos sorprende que aún desde el principio de la semana última de Jesús, que ahí están los enemigos principales de Jesús, los líderes religiosos, los fariseos. Ahí estaban, no nos sorprende. Ahí estaban, esa confrontación de decir que se callen. Y Jesús dijo, pues digo que si esos caen, las piedras hablarán, cantarán, darán alabanzas. Bueno. Aquí Lucas, interesante menciona, es el único que menciona que Jesús cuando estaba entrando, estaba en el Monte de Olivos y desde ahí, pues como una especie de parador, digamos, de la ciudad de Jerusalén. Ahí él paró y al mirar lloró. Lucas is the only one of the 4 who mentions that Jesus stopped when he was on the Mount of Olives, looking toward Jerusalem, and he cried. Este verbo aquí Jesús solamente menciona en 2 ocasiones. En esta ocasión aquí, cuando estaba llorando sobre Jerusalén, Jesús sabía que igual mucha gente ese día que le estaba dando aplausos, dando palmas,
Hosana, bienvenido al que viene en nombre, que luego, no todos, pero quizás muchos, algunos, no sabemos, de ellos habría cambio totalmente en su actitud, que estarían gritando, crucifícale, crucifícale, no queremos tener nada con él. Jesús, viendo seguir lo que iba a venir, y rompió su corazón al ver de que muchos habían visto y oído al Mesías en carne delante de sus ojos por 3 años, y aún con eso, por el orgullo, por el odio, por el pecado en su corazón, seguían odiándole, seguían rechazándole. Jesus could see, he knew what was going to happen, and his heart was broken, that in spite of having seen and heard him for 3 years in person, many of them, because of the sin and the pride of their heart, they continued rejecting him. And that many of those voices on that day that were exclaiming, Hosanna, giving him the great welcome, blessed is he who comes in the name of the Lord. We don't know how many, but conceivably some or even many of them, just a few days later, would be shouting, crucify him, crucify him. Bueno, siguiente. Lucas menciona la profecía que Jesús contra Jerusalén, y luego Juan nos dice más o menos, Juan nos da un resumen de la historia. John gives us a summary of the story. Dice que Jesús encontró el borriquillo. Tenemos una contradicción, que los discípulos fueron a encontrar el borriquillo o fue Jesús. No hay contradicción. Some people say, well, who went to get the donkey? Was it Jesus' disciples, or as John said, was it Jesus who went? Aquí vemos como una cosa Juan nos está dando un resumen. Él no menciona todos los detalles. John is not mentioning all the details. Por ejemplo, si decimos que los alemanes invadieron Rusia en la guerra hacia la segunda, pues vale, pero también se podría decir que Hitler invadió Rusia, y es una historia, es un hecho histórico verdadero, ¿no? So we can say, well, it was just we can say, well, the Germans invaded Russia in World War II, or Hitler. Both are correct. Hitler didn't actually, but we can say, well, Hitler invaded. Yeah, he did in a sense. I mean, he was Hitler. So, creo que me entendéis, ¿no? No es una contradicción, que en la escritura no hay. Sin embargo, hay gente que le gusta esto, aquello y tal, y así, ¿no? Bueno, Juan también menciona la profecía de Zacarías 9:9 y así. Y Juan dice que el único que menciona ramas de palmera. Ahora, no nos sorprende de que hay mucha gente que quiere hacer especie de obstáculos o rechazos a todo el mensaje, quieren descreditar el mensaje del Evangelio. Doesn't surprise us that ever since the beginning that there's people out to show objections to the gospel, saying that the gospel accounts are not trustworthy, so on and so forth. Y yo estaba leyendo esta semana, interesante, que hasta uno que yo nunca había oído antes, pero dice de que, pues, debido a que Jesús, la entrada triunfante fue en el mes de Nisan, que es marzo, de que, porque Jerusalén en las alturas que era invierno, habría sido imposible que hubiera ramas de palmera en Jerusalén en aquel tiempo. So there's some who get really nitpicky with this, and they want to disprove the gospel. They say, well, because Jesus was crucified, this took place in the month of Nisan, which is March in winter, that in Jerusalem there's no way possible that there could have been palm branches because they don't grow in the winter months and so forth. And so they're just trying to throw dirt on this and to discredit the whole story. Well, it couldn't have happened because... No nos sorprende, it doesn't surprise us. Solamente tendrían que hacer un poco de investigación. En primer lugar, de que cuando en los otros evangelios dicen que ramas, de que por ejemplo los árboles de olivas, las olivares, pues que brotan, tienen hojas verdes todo el año. Y también se dieron un poco de cuenta, a una distancia de unas como 30 kilómetros, estaba la ciudad de Jericó. Jericó es una altura bastante más baja, donde hay palmeras todo el año, se llama la ciudad de palmeras.
y de que fácilmente la existencia de ramos que habían venido, alguien lo llevó, lo estaba viendo, o sea, así, desde Jericó, que estaba un paso. Entonces, bueno, un poco de investigación y tal. All that anybody who would like to really camp out on that objection would just realize that Jericho, which is called the city of palms, that palm trees grew there all year long, and that easily palm branches could have been brought up from Jericho because there weren't any in Jerusalem and so forth. Anyway, just to realize that. So somebody who really wants to camp on that has not really done the research, and they need to. Alguien que realmente hacer hincapié a esa especie de tontería, pues solamente tendría que hacer un poco de investigación. Bueno, creo que hemos resumido bastante bien la historia de los diferentes. Creo que bien sabemos esto, lo que pasó en este día, la entrada, Jesús entrando, no en una manera, la gente que estaba esperando, pensando a sus discípulos que no entendían muy bien el rol total de Jesús, pensaba que había sido el gran libertador, que derrotaría a los romanos, ya estoy con la Segunda Guerra Mundial, con los fariseos, con los romanos, bueno, incluso los romanos, ya, pero bueno, y luego pensaría que esto no es la manera de entrar por aquí, ¿no? Pero Jesús estaba aquí demostrando su humildad. Siguiente, por favor. Esto, bueno, una de las enseñanzas de esa historia, igual hay más, pero yo veo como dos enseñanzas de la necesidad de imitar la humildad y compasión de Jesús. A couple of lessons that we can get from this today. And one is to imitate the humility and the compassion of Jesus. Entonces no nos sorprende que podríamos ver la humildad de Jesús entrando. La gente no solía hacer eso, no era el animal de transporte de alguien de dignidad, de valor, de importancia, digamos. Riding on a donkey was not the chosen means to show any type of power or influence. Y aquí quizás hay una pequeña lección también, ¿no? Maybe there's a small lesson on this also. Vamos a suponer que ya podemos imaginar si hubiera sido una de la gente de la ciudad, pero vamos a suponer, si fuese posible y no es posible, vamos a suponer cómo fue, pensando si este borriquillo, si estaba, lo que él estaba pensando, o ella, igual era ella, lo que estaba pensando, si es que pudiera pensar, pero de aplaudiendo y todo eso y tal, y quizás ese borriquillo estaba, mira, wow, la gente que está tan alegre de verme a mí, y bueno, esto me gusta, Vamos, just imagine that maybe that donkey could think, well, there was one who spoke in the Old Testament, okay, so maybe it was, but just imagine that little donkey's coming in there, and thousands of people are out there just saying Hosanna and rolling out the red carpet and so forth and everything, and that little donkey saying, woo, I'm a hit, this is my day, look at me, people like me a lot, woo, I like this, go Jesus, look what people. Pero si no nos cuidamos, eso escuché a un pastor a veces, que cuidado porque muchas veces nosotros podemos ser como error, hipotéticamente, hipotéticamente. Gracias, esa palabra. De pensar, mira cómo la gente mira a mí. If we're not careful, we could fall into that same trap, hypothetically, that little donkey, thinking, oh wow, woohoo, we're going doing this and that. Look at the people, wow, I'm popular, this and that, and so forth. Y olvidamos a quién estamos llevando. And we forget who we are taking. We forget whose trip we're on. We're not on our trip. Y olvidamos en qué viaje estamos. Olvidamos quién nos estamos llevando. Una de las razones que escogimos el nombre de Christopher para nuestro hijo es porque en griego quiere decir Christóforos, que quiere decir el que lleva a Cristo. One of the reasons we like Christopher as a name is because in Greek it means Christophorus means he who bears Christ, he who takes Christ.
Entonces quizás una pequeña lección de recordemos a quién llevamos. Y cuando vienen aplausos, cuando vienen esto y elogios y halagos, ¿se dice halagos? Halagos, eso. Sí. No es para nosotros, que no nos suba a la cabeza. Es para Jesús a quien estamos llevando. Amén. So, as we go through life, when people, oh, good job, or well, you really taught well, or this, that, and so forth. Hey, it's not about us, it's about Him. And this don't be that little donkey and say, well, look at me. We forget so easily who we are taking, who we are carrying. It's not our trip. It's His trip. No es nuestro viaje. No estamos en nuestro viaje. El capitán de nuestro barco es Jesús. Amén. Bueno. Hace muchos años hubo, bueno, siglos digamos, había un maestro en Alemania que siempre cuando entraba en el salón de su clase quitaba su sombrero a los alumnos. There was a teacher years ago, centuries ago, he had the custom of every time he would walk into his classroom, he would take his hat off and would bow and salute his students. Poco raro, ¿no? Que se tiene que hacer al revés, ¿no? Y alguien le preguntó, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué entras? Y dice, porque nunca sabes quién está nunca sabes quién está entre los alumnos. Era un hombre muy humilde. And somebody asked him, why do you do that? You know, it should be the other way around, the students, bowing to you. No, I do that because you never know who's in your classroom. Uno de sus alumnos era nadie menos que Martin Luther. Martin Luther happened to be one of his students. Este profesor demostró la humildad. Andrew Murray dijo, un gran pastor del siglo pasado, dijo, la llamada a la humildad ha sido demasiada descuidada en la iglesia, porque su naturaleza e importancia verdadera ha sido poco aprendido. Es el sentido de la nada total, lo cual viene cuando vemos como Dios es todo y la manera que abrimos camino para que Dios sea todo. Alguien ha dicho algo de que si quieres encontrar humildad tienes que buscar en el diccionario. Somebody said if you're looking for humility, go find it in the dictionary. That's the only place you're going to find it. Bueno. Pascal dijo de verdad es la maldad. De verdad es una maldad estar repleta de defectos, dijo Pascal. Pero todavía una maldad más grande es estar repleta de maldad de ellos y no estar dispuesto de reconocerlos. Pascal said, it is indeed evil to be full of faults, but it is even greater evil to be full of them and not being willing to acknowledge them and to turn away from them. Bueno, vemos aquí la necesidad de imitar la humildad de Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y soy manso y humilde de corazón. Y Jesús demostrando mansedumbre y esta humildad en este día de entrada triunfante a Jerusalén, montada encima de un burro. Siguiente, entonces vemos y luego vemos otra de que la adoración tiene que ser verdadera, no fingida. That the second lesson for us is that worship needs to be true, not fake. Y aquí, por ejemplo, vemos que quizás algunos, no nos dice el texto, pero se puede imaginar que quizás no sabemos cuánta gente estuvo ahí en ese día, en la entrada triunfante de Jesús. Quizás, no sé, miles de personas. Jerusalén tenía quizás como unos 50,000, he dicho 50,000, 100,000, no sé, tú sabes en aquel entonces, pero bueno, pero se puede imaginar como cuando Lucas dijo que toda la ciudad se convirtió, o sea, todo, bueno, había, mira lo que está pasando, las noticias salió muy bien, y eso sin WhatsApp, no se prende, ¿no?
Pero todo el mundo, había mucha gente esperando a llegar a Jesús. Ahora esto, bueno, mira qué pasa aquí, toda la gente está con sus palmeras, con sus mantos y así, así encima de así. Y luego de ver, pues, gritando, Hosana, Hosana, el que venía. Y nos podemos imaginar que quizás algunos de ellos, después, unos días después, pues que estaban gritando, diciendo, pues, crucifícale. El error de la gente, ¿no? La Biblia nos dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoren es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Worship must be sincere. John 4:24 says that God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Entonces, esta necesidad, ¿no? De la necesidad de que nuestra adoración, que no sea nada de moda. Me temo que hay algunos movimientos, hasta iglesias, puede ser iglesias evangélicas, donde hay mucha emoción, es algo emocionante, de así vamos a hacer mucho ruido y vamos a saltar hasta lo que sea, pero luego entre semana, ¿qué? Mucha emoción, mucho entusiasmo, máquinas de humo que salen y esto, aquello y tal, mucho ruido y tal. Pero luego entre semana, ¿qué? Seguimos, o las personas, aún nosotros seguimos con esa pasión, con ese sentido. Alguien una vez dijo, Tozer dijo, ¿adoras a Dios un día a la semana? El mundo no. Pero le adoras a Él los 7 días de la semana y cuidado que la gente empieza a pensar de ti que eres muy raro. Tozer once said, you worship God 1 day a week, the world's not going to mess with you. But you begin to worship Him 7 days a week, watch out, because your life will change and people will either really like you or many will reject you because of the difference that God is making that you're living your life. So, are we worshiping God 1 day a week? Is our worship maybe like some of these that morning on Jesus' entry? Just a few days later, they were either indifferent, or they were against Him. That is the great danger that we can all fall into. Entonces, para pensar de cómo somos nosotros. Que somos como esas personas que estaban Hosana, así y luego pocos días después cambiando. No, la adoración de espíritu y verdad tiene que ser los 7 días a la semana. Vamos al siguiente. En muchas catedrales, iglesias aquí, sabemos que en Europa, no nos sorprende, sabemos muy bien que pues van a ir muchos más turistas que adoradores, ¿no? Entonces muchas veces pues hasta cobran entrada y algunos, por ejemplo, si vas a Toledo, pues ahí se puede, pero hay una parte que puedes entrar, que no te cobra, puedes ver un poco así. Pero una vez un hombre fue a Londres y iba a entrar en la famosa abadía de Westminster. Y le preguntaban la pregunta que luego pensaba y que luego le daba problemas porque turista, adorador. Turista, adorador. The story of a man who went to Westminster Abbey in London, and upon entering the cathedral they said, tourist or worshiper? Tourist or worshiper? Tourist or worshiper? Y los que entraban aquí, lo que allá, turista o adorador. Pero sabes que la misma pregunta se podría hacer a nosotros. Turista o adorador. ¿Somos turistas en cuanto al respecto de Dios? Estamos aquí, pues no, y bueno, de paso y tal, y bueno, para fijarnos un poco, ¿o somos adoradores? ¿En qué parte estamos nosotros? Es la pregunta. ¿Somos turistas o somos adoradores? ¿No? Termino con otra historia acerca de un desfile que una niña que tenía mucha emoción, que iba a ver, pues venía el príncipe a su ciudad. This is the story of a little girl who was going to see
the prince of her country was arriving on a parade. Y se fue con mucha emoción, su padre le iba a llevar, pues mucha gente, y para el gran desfile que el príncipe de su país iba a visitar la ciudad. Tanta emoción que tenía esta niña. This little girl was so full of excitement that the prince of her country was coming to her city to visit. Y entonces, bueno, estuvo ahí, llegó el príncipe y tal, y así, y le vio y tal, y bueno, pasó, y luego, minutos después, se fue a casa. Y so, they were out on the streets, the parade went by, the prince went by, and so forth, she saw the prince, and so forth. Pero luego al llegar a casa, su madre, bueno, ¿qué tal, hija? ¿Qué tal, cómo fue? Y la hija estaba llorando. And they went home and her mother said, well, how was it? How was the parade? And the girl was crying, that her daughter was crying. Y le sorprendió, pero ¿qué te pasa, hija? De que no fuiste, no, pero ¿qué pasa? ¿No viste al príncipe? Dijo, sí, vi al príncipe, pero el príncipe no me vio a mí. She says, yes, I saw the prince, but the prince didn't see me. So she was heartbroken over that. The prince didn't see me. Y una de las cosas que podemos darnos cuenta, que el príncipe de príncipes, Jesucristo, Él nos ve a nosotros. One thing that we can remember is that the prince of princes, the king of kings, Jesus, does see us. Él nos ve. Él nos ve, es consciente de quiénes somos, nos ve y nos conoce más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y eso es importante, creo, al principio de la Semana Santa, bueno, todo el tiempo para recordar de que el propósito que es su entrada, el propósito de la Semana Santa, el propósito de que el principio de ir a la cruz por nosotros, que tuvo, cuando estuvo en la cruz, cuando murió, estaba pensando en nosotros, que si hubiéramos sido nosotros la única persona viviendo en el mundo, Dios nos ama tanto que aún habría mandado a Jesucristo a la cruz a morir por nuestros pecados. Nos ama tanto. El príncipe sí nos ve a nosotros. Vamos a orar y vamos a pensar en esta historia, la entrada triunfante. Y pregunto, ¿ha entrado Jesucristo en tu corazón? We talk about a triumphal entry. Has Jesus triumphantly entered into your world, into your heart, into your life? Que si no, es la decisión más importante de tu vida, la decisión más importante de realmente de celebrar. Conocemos todos los hechos, hemos experimentado, hemos observado la Semana Santa y la muerte, la pasión de Cristo, todo así. Pero realmente le conocemos a fondo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. We've gone through many Easters and this and that, and we celebrate this, but have we really experienced the resurrected Lord in our lives? Has He entered in triumphantly into our hearts? Vamos a orar.